Sientes ese sabor metálico raspando tu garganta cada tarde a las 5, mientras un frío inexplicable te recorre la nuca al mirar a quien dice cuidarte con tanta devoción. Llevas meses diciéndote que son cosas de la edad, que ese cansancio repentino y la niebla que nubla tus recuerdos son solo el peso de los años sobre tus hombros. Has intentado dormir más, has cambiado tu dieta y has rezado en silencio para que sea solo una mala racha, pero el nudo en tu estómago sigue ahí. Ese miedo no es debilidad, es la alerta necesaria de quien está siendo borrado de su propia vida por la codicia familiar. En los próximos minutos entenderás qué está pasando realmente dentro de tu propia casa. Soy Manuel Antonio, un carpintero de 71 años que ha pasado su vida entera transformando el cedro y la caoba en arte con estas manos ahora callosas. El taller huele siempre a serrín fresco y a la resina que usaba mi amada Marta para barnizar los pequeños joyeros que vendíamos en el mercado local. Marta era el pegamento de mi alma, y todavía puedo sentir el aroma a lavanda de sus delantales y el sonido cristalino de su risa cuando se burlaba de mis anteojos empañados por el trabajo. Perderla hace 3 inviernos me dejó un vacío que ninguna madera puede rellenar, una herida que sangra cada vez que miro su silla vacía frente a la chimenea. Ahora mi mundo se reduce a mi hijo David, un hombre noble pero distraído, y a su esposa Vanessa, quien se encarga de cuidarme con una dedicación que antes me parecía un regalo del cielo. Todas las tardes a las 5 en punto, cumplo con el ritual de pulir un viejo marco de nogal mientras espero que Vanessa me traiga mi taza humeante de té de manzanilla lirio dorado. Antes de seguir con este relato, quiero agradecerles por estar aquí y me encantaría que escribieran en los comentarios desde qué ciudad o país nos están acompañando hoy. Recuerden que, aunque esta historia toca fibras reales, algunos nombres y detalles han sido ficcionalizados para proteger la privacidad de los involucrados. Todo comenzó el martes pasado mientras buscaba un poco de cola blanca en el estante inferior de la alacena, justo detrás de los frascos de conserva. Mis dedos tropezaron con una pequeña tapa de plástico ámbar, un objeto minúsculo que no pertenecía al mundo de la madera ni a las especias de cocina. Al observarla bajo la luz, noté que conservaba el sello de seguridad intacto de un envase de grado hospitalario, algo que Vanessa, con su pasado en la industria farmacéutica, conocería perfectamente. Intenté convencerme de que era un resto olvidado de las antiguas medicinas de mi amada Marta, pero el plástico brillaba con una limpieza inquietante en esta casa llena de silencios. La duda se transformó en un escalofrío cuando encontré un recibo arrugado en el fondo del cesto de basura del patio. Era una factura de una farmacia de guardia fechada el abril de 2012 de 2026, detallando la compra de 3 cajas de un sedante potente que no figuraba en mis recetas oficiales. Al mismo tiempo, noté que el sabor de mi té de manzanilla lirio dorado tenía un matiz terroso, casi imperceptible, que recordaba vagamente al amargor de los últimos días de mi esposa Marta. Ya no podía ser una coincidencia aislada ni una mala pasada de mi vejez. Un nudo comenzó a apretar mi pecho, sembrando el presentimiento de que una sombra devoraba mi hogar desde adentro. Necesito moverme con la precisión de un formón sobre madera fina, sin que Vanessa note que mis ojos ya no ven solo serrín. Decidí llevar un registro oculto en mi libreta de pedidos, anotando cada vez que el sueño me vencía después de las 5 de la tarde. El mayo de 2002 de 2026, caí en un letargo de 4 horas tras solo 3 sorbos de mi té lirio dorado. Al despertar, mis dedos estaban manchados de una tinta que no era mía. Alguien usó mis huellas mientras yo flotaba en esa neblina química. Es un juego de sombras donde finjo ser el viejo olvidadizo para observar cómo ella revisa mis cajones con una codicia silenciosa que me hiela la sangre. La rutina de Vanessa ha cambiado, ahora sus llamadas telefónicas ocurren siempre en el rincón más alejado del jardín, susurrando cifras que no comprendo pero que suenan a desesperación. He notado que evita mirarme a los ojos, concentrada en limpiar superficies que ya brillan, mientras sus manos tiemblan levemente al sostener la caja de manzanilla. Me pregunto cuántas veces he bebido mi propia destrucción disfrazada de cuidado familiar en estos últimos meses de silencio. Cada vez que me ofrece la taza, siento que estoy sosteniendo una granada con el seguro suelto, esperando el momento exacto en que la estructura de mi vida decida colapsar por completo. El aire en esta casa se ha vuelto denso, cargado de una traición inquietante. Ayer, aprovechando que ella fue al mercado,
revisé mi estado de cuenta del Banco Continental que escondo bajo el piso falso de la carpintería. Se me escapó el aliento al ver un retiro de 45,000 pesos realizado el pasado abril de 2028, una transacción que mi memoria, supuestamente dañada, jamás autorizó. La firma en el recibo digital es una imitación burda de mis trazos, una caligrafía temblorosa que intenta imitar la debilidad de un anciano en decadencia. No es solo mi salud lo que está en juego, sino el patrimonio de toda una vida dedicada al trabajo duro. Alguien está drenando mis ahorros sistemáticamente, aprovechando la oscuridad que me provocan esas tardes de sueño pesado. Esta conspiración no es simple sospecha. Sabía que no podía enfrentar esta marea solo, así que busqué a don Elías, el farmacéutico del barrio y mi amigo desde hace 40 años. Elías es un hombre de ciencia, con anteojos de armazón grueso y un conocimiento enciclopédico sobre compuestos químicos que siempre me ha inspirado respeto. Nos reunimos en la parte trasera de su botica, entre frascos de vidrio y el olor penetrante del alcohol isopropílico. Le entregué una pequeña muestra del té que logré rescatar de mi taza antes de que Vanessa lo lavara con su sospechosa eficiencia. Sus ojos se oscurecieron al examinar el líquido bajo la luz de su lámpara de escritorio, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito desesperado. Elías dejó el tubo de ensayo sobre la mesa y me miró con una compasión que me hizo temblar hasta la médula. Manuel, esto no es solo manzanilla, hay trazas significativas de fenobarbital, un barbitúrico potente que se usa para controlar convulsiones, me explicó con voz grave. En dosis acumulativas, este químico provoca confusión extrema, pérdida de memoria y una sedación profunda que simula perfectamente los síntomas de una demencia senil avanzada. La revelación me golpeó como un mazo de acero. Vanessa no solo quería que durmiera, quería borrar mi voluntad y mi identidad ante el mundo. Ella está construyendo una jaula química para declararme incapaz y tomar el control absoluto de todo lo que he construido con Marta. Pero la maldad de Vanessa tiene raíces más profundas de lo que mi viejo corazón podía imaginar en sus peores pesadillas. Elías descubrió que las recetas para obtener el fenobarbital fueron emitidas por un contacto en la clínica San Judas, utilizando un historial médico falsificado a mi nombre. Hay una red de complicidad que involucra al menos a un administrativo corrupto que facilita el acceso a estas sustancias controladas sin levantar sospechas oficiales. Vanessa no está actuando por un impulso momentáneo, sino que ha diseñado un mecanismo burocrático para legitimar mi desaparición mental. Me doy cuenta de que estoy atrapado en una red profesional de engaños donde cada salida parece estar bloqueada por documentos y firmas robadas en las sombras. La urgencia aumentó cuando Elías me mostró un informe sobre las deudas de juego que Vanessa acumuló en el Casino El Dorado durante el último año. Ella debe más de 300,000 pesos a prestamistas informales que no tienen paciencia con los retrasos y que ya han comenzado a presionar su entorno. Mi taller, ese refugio de madera donde guardo los recuerdos de Marta, es la moneda de cambio que ella piensa usar para salvar su propio pellejo. Ella me ve como un obstáculo de 71 años sentado sobre una fortuna que necesita liquidar urgentemente. El riesgo ha dejado de ser una posibilidad lejana para convertirse en una sentencia inmediata. Si no actúo pronto, perderé todo, incluida mi libertad. Sentí un frío glacial recorriendo mi espalda mientras pensaba en David, mi hijo, quien duerme en la habitación de al lado sin sospechar nada. El amor que una vez sentí por Vanessa como parte de mi familia se ha transformado en un miedo vigilante y una rabia sorda. Debo seguir fingiendo que la droga está surtiendo efecto, arrastrando los pies y balbuceando incoherencias para que ella no acelere su plan criminal. Es una actuación dolorosa donde cada palabra mal pronunciada es un clavo más en el ataúd de nuestra confianza rota. La traición quema más que el ácido, especialmente cuando viene de alguien que se sienta a tu mesa y te sonríe mientras te ofrece veneno líquido con aparente amabilidad. Sin embargo, lo que encontré al final de la jornada en el cajón de las medicinas de Vanessa me dejó sin aliento y cambió el rumbo de mi investigación. Eran registros de una póliza de seguro de vida que no recordaba haber firmado, con una cláusula de muerte accidental que beneficiaba directamente a mi nuera. ¿Hasta dónde llegará Vanessa para saldar sus deudas antes de que el tiempo se le agote? Antes de revelar el siguiente descubrimiento, necesito que me respondan con una palabra en los comentarios. ¿Creen que David es cómplice de su esposa o es simplemente otra víctima?
Su opinión es fundamental para entender la magnitud de esta oscura red familiar que estoy descubriendo ahora mismo. La investigación se volvió un laberinto de cifras que no dejaban de crecer en mi contra. El pasado mayo de 2026 encontré una carpeta oculta bajo el colchón del cuarto de invitados donde Vanessa guardaba documentos de una notaría llamada García y Asociados. Eran borradores de un poder notarial absoluto que me despojaba de cada centímetro de mi propiedad en la calle Roble 415. No solo estaban mis ahorros de 800,000 pesos en juego, sino la historia de mi familia grabada en el taller. Ver mi nombre junto a la palabra incapaz me provocó una náusea física insoportable. El plan era perfecto y burocrático, diseñado para borrarme legalmente de la existencia sin dejar rastros. Cada vez que escucho los pasos de Vanessa acercándose con la bandeja de plata, mi corazón golpea mis costillas como un animal enjaulado. Ella finge una ternura que ahora me resulta obscena, acariciando mi mano mientras me insta a terminar el último sorbo de mi lirio dorado. Siento el peso del fenobarbital acechando en el fondo de la taza, una neblina lista para devorar mis recuerdos de Marta y convertirlos en ceniza. Es una tortura psicológica mantenerme despierto, luchando contra la pesadez de mis párpados para no revelar que mi lucidez sigue intacta tras esa máscara de anciano confuso. La traición ha dejado de ser una sospecha para convertirse en un duelo diario por mi supervivencia. Pero Vanessa no está sola en esta cacería, hay un aliado que opera en las sombras de la legalidad más turbia. Descubrí correos impresos donde un tal licenciado Roberto Mendoza le aseguraba que el proceso de interdicción estaría listo antes del junio de 2015 de 2026. Mendoza no es un desconocido, es el mismo abogado que gestionó la herencia de Marta, y ahora entiendo que su complicidad es el motor que acelera mi caída. Esta red de corrupción se extiende como una plaga, involucrando a profesionales que venden su ética por una tajada de mis ahorros. Me doy cuenta de que estoy peleando contra una maquinaria aceitada que conoce cada resquicio de la ley para destruirme. Vanessa sospecha que mi docilidad es demasiado perfecta, observándome con ojos de halcón desde el umbral de la carpintería. El otro día, dejó caer una herramienta pesada a mis espaldas para probar mis reflejos, y tuve que obligarme a no saltar, manteniendo la mirada perdida. La tensión entre nosotros es un hilo de seda a punto de romperse, un juego de espejos donde ambos fingimos una realidad inexistente. Siento su aliento en mi nuca mientras limpia mis estantes, buscando cualquier indicio de que estoy recuperando la razón. Cada segundo de fingimiento es un desgaste emocional que me consume los nervios, pero la alternativa es mi desaparición definitiva en un asilo olvidado. El riesgo ya no es solo mi mente, sino el legado que Marta y yo construimos durante décadas de sudor. Encontré un anuncio de venta en un portal inmobiliario, listando mi taller por una fracción de su valor real para asegurar una transacción inmediata. Vanessa necesita liquidar mis bienes para cubrir una deuda de 300,000 pesos que los prestamistas del Casino El Dorado le exigen antes del viernes. Ella está vendiendo mi vida a pedazos para salvar su pellejo de las garras de criminales que no aceptan excusas. El taller, donde cada veta de madera guarda un suspiro de mi amada Marta, está a punto de convertirse en dinero sucio y cenizas. La revelación más devastadora surgió cuando comparé mis actuales síntomas con las notas que guardé de los últimos meses de vida de Marta. Aquellas tardes de marzo de 2023, ella también se quejaba de una neblina amarga en su té y de una fatiga que le impedía reconocer mi rostro. Las fechas coinciden con precisión. Vanessa se mudó con nosotros apenas 2 semanas antes de que la salud de mi esposa colapsara. Un frío que nace en los huesos me indica que no soy la primera víctima de este ritual químico. La sospecha de un asesinato premeditado flota en el aire, volviendo el ambiente de nuestra casa absolutamente irrespirable y macabro. Anoche, Vanessa entró en mi habitación pensando que yo estaba sedado, pero mis ojos estaban entreabiertos bajo las sábanas. La vi sostener una jeringa con un líquido transparente, murmurando que esto aceleraría el proceso para que David no tuviera que sufrir, viéndome decaer. La sombra de su mano proyectada en la pared parecía la garra de un demonio dispuesto a inyectarme el olvido eterno sin ninguna misericordia. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración mientras ella se acercaba, sintiendo el sudor frío empapar mi espalda en la oscuridad.
Estuve a milímetros de que mi corazón se detuviera por el terror de ser descubierto antes de completar mi plan de justicia definitiva. He descubierto que el domingo programaron la visita de un evaluador médico pagado por Mendoza para certificar mi demencia senil. Si ese hombre firma el documento el junio de 2010 de 2026, perderé legalmente mi derecho a decidir sobre mi cuerpo y mis posesiones. Vanessa está preparando una maleta pequeña con mis ropas viejas, un gesto que grita que mi tiempo en esta casa tiene las horas contadas. Cada prenda que dobla es un insulto a mis años de trabajo y a la memoria de este hogar. El cerco se cierra con una eficiencia aterradora, y me doy cuenta de que estoy atrapado en una cuenta regresiva donde mi libertad es el premio mayor. Lo que encontré en el doble fondo del joyero de Marta me ha dejado sin palabras y destruyó cualquier piedad hacia mi nuera. Es una prueba física tan perturbadora que cambia por completo la naturaleza de esta traición. Lo que estoy a punto de revelarles es extremadamente oscuro y podría herir su sensibilidad. Este es el momento para que quienes prefieran no ver la verdad más amarga se retiren ahora mismo. Antes de cruzar este umbral sin retorno, necesito que se preparen para lo peor de esta conspiración. ¿Están listos para descubrir el secreto que Vanessa ocultó incluso a su propio esposo David? Comenten, estoy aquí, si tienen el valor de continuar. Mis dedos, ásperos por el cedro, palparon un bulto extraño en el forro de terciopelo del joyero de mi amada Marta. Al rasgar la tela, cayó un pequeño cuaderno negro con anotaciones meticulosas fechadas en marzo de 2023, escritas con la caligrafía afilada de Vanessa. No eran recetas de cocina, sino un registro de miligramos y reacciones físicas que describían el apagón sistemático de mi esposa. Dosis final administrada a las 22:15, leí con un horror que me heló la sangre. Marta no murió por un fallo cardíaco natural, fue una ejecución química diseñada con una frialdad matemática que supera cualquier pesadilla humana que yo haya imaginado jamás en esta casa llena de sombras. El mundo se inclinó violentamente y tuve que aferrarme al borde de la mesa de trabajo para no colapsar sobre el serrín acumulado en el taller. Una náusea ácida subió por mi garganta, quemando como el veneno que he bebido cada tarde, mientras mis pulmones luchaban por encontrar aire en una casa que ahora olía a tumba. La verdad me golpeó con el peso de un tronco de encina. Vanessa no solo busca mis 800,000 pesos, ella es la arquitecta de un doble asesinato premeditado. Mis rodillas flaquearon y un sudor gélido empapó mi camisa, recordándome que he estado durmiendo bajo el mismo techo con el monstruo que asfixió la vida de mi eterna compañera. De pronto, dos recuerdos olvidados perforaron mi mente como clavos oxidados. Veo a Vanessa sonriendo mientras le acercaba la taza a Marta aquel fatídico marzo de 2015, y recuerdo cómo ignoré el llanto silencioso de mi esposa porque Vanessa me aseguró que era solo la confusión de la vejez. Me odio por haberle agradecido sus supuestos cuidados entonces, por haber creído en su máscara de piedad mientras ella contaba los latidos finales de la mujer que yo más amaba. El amor que sentía por mi familia se retuerce ahora en un nudo de amargura y culpa insoportable, transformando cada gesto de cariño pasado en una herida abierta que supura una traición antigua, oscura y muy sangrienta. Limpié mis lágrimas con el dorso de mi mano callosa y sentí como la madera de mi voluntad se endurecía hasta volverse totalmente inquebrantable. Ya no soy el viejo indefenso que balbucea incoherencias, ahora soy el carpintero que prepara el ataúd legal para quien destruyó mi hogar. El domingo, durante el almuerzo de las 14 horas, el té, lirio dorado, servirá una justicia que Vanessa no podrá esquivar, sin importar cuánto intente manipular a mi hijo David. Antes de que el enfrentamiento final comience y las máscaras caigan definitivamente al suelo, necesito saber quiénes de ustedes siguen aquí conmigo en este momento de máxima tensión. ¿Están presentes para ver cómo la verdad sale a la luz? El reloj de pared marcaba las 14 de este domingo junio de 2010 de 2026, mientras el vapor del té, lirio dorado, ascendía como una soga invisible en nuestro comedor. David estaba sentado a mi derecha, ajeno a la tormenta, mientras el evaluador médico enviado por el licenciado Mendoza revisaba sus documentos con una indiferencia burocrática que me hervía la sangre. Vanessa entró con esa bandeja de plata que tantas veces portó mi sentencia, luciendo una sonrisa ensayada de nuera devota ante el examinador estatal.
No sabía ella que el oficial Rivera y 2 agentes de la policía judicial esperaban tras la puerta de la cocina, grabando cada palabra con micrófonos ocultos instalados entre las vigas de madera maciza. Cuando ella depositó la taza frente a mí, puse en marcha el movimiento que practiqué 1000 veces en el taller, un supuesto espasmo de mi demencia que volcó el azucarero, permitiéndome intercambiar nuestros recipientes con la agilidad de un prestidigitador experto. «Tómate tu té, Manuel, te hará sentir mejor», insistió ella con una dulzura venenosa que ahora me resultaba insoportable. Entonces, recuperé mi voz firme, esa que ella creía haber borrado con fenobarbital, y la desafié a beber de mi propia taza frente a todos los presentes. El silencio que inundó la habitación fue tan denso que podía cortarse con un serrucho de carpintero, mientras el rostro de Vanessa se tornaba de un blanco sepulcral y sus manos temblaban. Vanessa retrocedió, golpeando la silla, mientras sus ojos inyectados en pánico bailaban entre David y el oficial que irrumpía en el salón. «Tú no sabes nada, viejo estúpido, estabas muriendo igual que esa mujer inútil», gritó ella, perdiendo finalmente el control y confesando el asesinato de mi amada Marta ante el estupor de mi hijo. Reveló con una crueldad histérica cómo administró las dosis finales aquel marzo de 2023 para heredar el taller y saldar sus deudas de juego con el Casino El Dorado. Sus palabras eran puñaladas de realidad que confirmaban cada sospecha, rompiendo el corazón de David en 1000 pedazos frente a la justicia divina que acababa de alcanzarla tras años de impunidad y mentiras constantes y crueles. El oficial Rivera actuó con la precisión de un mecanismo de relojería, inmovilizando a Vanessa contra la pared mientras el clic metálico de las esposas sellaba su destino definitivo. Le leyeron sus derechos bajo los cargos de homicidio agravado, fraude bancario por 45,000 pesos y tentativa de asesinato sistemático contra mi persona. El evaluador médico, avergonzado al descubrir la red de corrupción del licenciado Mendoza, entregó de inmediato los documentos falsificados que habrían sellado mi destino en un asilo olvidado. Vanessa fue arrastrada hacia la patrulla en la calle Roble 415, bajo la mirada condenatoria de los vecinos que salieron a presenciar el final de la máscara de perfección que ella mantuvo durante estos últimos años de amargo engaño. La justicia fue implacable y rápida, dictando una sentencia preliminar de 28 años de prisión sin derecho a fianza en el reclusorio norte por el asesinato premeditado de Marta. Se ordenó la restitución inmediata de los 45,000 pesos retirados del Banco Continental y el embargo preventivo de las propiedades de Vanessa para cubrir las indemnizaciones legales. El licenciado Roberto Mendoza enfrentó la revocación permanente de su licencia profesional y una investigación criminal por complicidad en la falsificación de documentos públicos. Mi patrimonio de 800,000 pesos y el taller estaban finalmente a salvo, protegidos por una sentencia judicial que devolvía la paz a los cimientos de mi hogar tras meses de angustia y oscuridad química y traición familiar absoluta. David se derrumbó en mis brazos, llorando la traición de la mujer que amaba, mientras yo lo sostenía con la fuerza que solo el cedro viejo conserva ante las tormentas. Nos quedamos en silencio, sintiendo cómo el peso de la mentira se evaporaba del aire de la casa, dejando solo el aroma a madera limpia y justicia real. Afuera, el sol del atardecer golpeaba los marcos de nogal del taller, creando un reflejo dorado que parecía la bendición final de mi Marta desde el otro lado. Aunque la herida del alma seguía abierta, sabía que habíamos recuperado nuestra dignidad y que cada veta de madera en este lugar ahora volvía a pertenecer legítimamente a nuestra verdadera y eterna historia familiar. Han pasado exactamente 6 meses desde que el silencio de la justicia regresó a mi taller de la calle Roble. Hoy, el aire huele únicamente a serrín de cedro y barniz fresco, una fragancia que ha logrado expulsar definitivamente el rastro metálico del miedo y el amargor del té. David trabaja a mi lado cada tarde, hemos restaurado no solo la madera, sino nuestra confianza rota, mientras tallamos juntos una cuna de nogal para el futuro que comienza. Visito a mi amada Marta cada domingo en el camposanto, llevándole flores de lavanda y susurrándole que su memoria está limpia y su hogar finalmente a salvo. La herida del alma permanece como una veta profunda en la madera, pero no sangra. Te miro directamente a los ojos porque sé que tú también podrías estar ignorando las señales de una traición en tu propia mesa. La ambición desmedida es el mal silencioso que transmuta el afecto en veneno, y nadie está exento de ser víctima de su propia confianza ciega.
Dios nos pide perdonar, pero también nos otorga el discernimiento para proteger nuestra vida y el legado de quienes amamos de las garras de la codicia. Si esta historia te ha recordado el valor de la verdad, comenta la palabra justicia, suscríbete y comparte este relato para alertar a otros. Recuerda que los nombres y detalles fueron alterados para proteger la privacidad de las personas reales involucradas.